Tú y José Luis, los dos traen el mismo tema, tengo que decir, sobre la reforma eléctrica. Vamos contigo primero, mi querido José Luis, porque tú estás amarrando la reforma eléctrica junto con la inflación, de cómo pueden ser dos grandes problemas de aquí al fin de año. Y después seguimos ya con tu análisis jurídico, porque además Kenia va a traer su punto de vista como senadora panista, o sea, es parte de los temas. José Luis. Fíjate que hay dos temas importantes de aquí a fin de año que creo que van a repercutir fuertemente en el comportamiento de la economía y las decisiones que se tienen que tomar. El primero de ellos ya lo abordaste, que es el tema de la inflación. Hay que recordar que hace unos días el Banco de México incrementó en 1/4 de punto la tasa de referencia para dejarla ya en 4.75, y además casi todas las encuestas que se están haciendo prevén, Eduardo, que el Banco Central siga subiendo en las próximas dos decisiones que tiene en lo que le resta del año la tasa de referencia, y se espera que la tasa sea de 5.25 porque la inflación va a rondar, y esto la Junta de Gobierno del Banco de México así lo estima, podría llegar al 6.2%. Hay que recordar que el Banco de México tiene como objetivo una tasa de un punto más menos 3%, y bueno, pues si se van al 6.2 va a ser el doble del objetivo base de tasa de referencia de un 3%. Ahí está una anécdota inflacionaria. En Estados Unidos, el tocino de puerco, el tocino que pones junto a tus huevos fritos, hoy está en el precio más alto de los últimos 40 años. Pues sí. Así viene la inflación. Así viene la inflación. Es buena aclaración de que no es un fenómeno solo para México, sino es un fenómeno en general mundial, que por cierto se esperaba que fuera temporal y ya se está pasando de la temporalidad esperada. El segundo tema, y voy a dejar que Eduardo en su momento dé más detalle, pero hay que recordar que el viernes pasado el presidente de la República presenta una iniciativa para reformar 3 artículos de la Constitución de la República y que buscan básicamente fortalecer a la CFE como una especie de monopolio y de monopsonio. El monopolio es el único proveedor, el monopsonio es el único comprador de energía eléctrica en el país, y voy a dejar que Eduardo nos dé más sobre el tema jurídico. Pero lo que sí es cierto, monopolio, porque el presidente dijo que caray, va a tener más el 50 y tantos, el 55%, algo así, no va a tener la mayor parte del mercado. No, pero hay que recordar que parte de la reforma, Eduardo, es que aunque tú produzcas electricidad, se la vas a tener que vender a la CFE, y en ese monopsonio se convierte en un monopsonio. Claro. ¿Verdad? Ahora, sí me gustaría ver algunos de los temas que van a estar surgiendo, y la primera pregunta es este tema de los porcentajes del 54 y el 46. En realidad, Eduardo, uno de los problemas es que la oferta de vivienda se va a ver constreñida a la capacidad de crecimiento de su pastel del 54% de la CFE. Esto es que la iniciativa privada solo podrá producir una parte que queda topada por la capacidad de crecimiento de la oferta de la CFE, y que bueno, esa va a ser una afectación de la oferta. Entonces esperaría que la oferta de la energía eléctrica en el país pues tenga una especie de piedra angular encima, con lo cual no se va a poder mover, aún con inversión privada, si la CFE no mueve su parte o su proporción del 54% hacia arriba. O sea, lo que estás diciendo es que si la CFE no crece, no va a poder desarrollarse la industria de la construcción, porque no que construyan donde no hay energía eléctrica. Es correcto, es correcto. Un segundo tema de análisis, Eduardo, es qué va a pasar con el precio o con el subsidio de la energía eléctrica. Hay que recordar que la Comisión Federal de Electricidad genera a costos hasta más de 250% mayores a los que genera el sector privado. La cifra dura que tenemos, Eduardo, es que en el 2020 la generación privada a partir de energías renovables tuvo un costo promedio de 401 pesos por megawatt hora, mientras que el costo promedio de la producida por la CFE fue de 1,413 pesos. Esto es casi 3 veces, más de 3 veces mayor el costo que tiene el que produce la CFE. Entonces, lo que muestra la ineficiencia de la CFE. Bueno, y además lo que
si estos costos en el margen se mantienen de la capacidad de generación eléctrica que invierta la CFE, pues entonces, para mantener los precios actuales, el efecto que se tendría es sobre las finanzas públicas, porque entonces para mantener los precios al consumidor con los niveles actuales, sería a través de un mayor subsidio al consumidor para que se pueda cumplir políticamente con el tema de la CFE. Otro tema que va a generar gran discusión, Eduardo. Pero es que Venus te quiere hacer un comentario. Venus. Sí, a mí de entrada me parece un retroceso, me parece peligroso y me parece que se va a crear un elefante blanco de ineficiencia que va a acabar tronando a la CFE, como está tronado Pemex, como está tronado todo donde mete sus manos el gobierno, no de Morena, sino todos los gobiernos, el de Morena, el del PRI, el del PAN, como lo hemos dicho aquí. Los gobiernos mexicanos no son buenos como empresarios. Donde han metido sus manos han creado monstruos de ineficiencia y cargas que al final de cuentas estamos pagando o vamos a pagar todos los mexicanos, y me parece que este podría ser el caso y a gran escala. Bueno, solo un comentario más porque hay que platicar con todos, pero sí preocupa el cumplimiento de los acuerdos que México tiene ante el Acuerdo de París. Hay que recordar que en materia de transición energética, México se comprometió a generar el 35% de su energía a partir de fuentes limpias ya a partir del año 2024, y con esta reforma se eliminarían los certificados de energía limpia, con lo cual se mataría el incentivo de estar invirtiendo, sobre todo desde el ángulo de las energías limpias. Es un impacto en las relaciones internacionales y es un impacto en la afectación ecológica. 20 segundos para irnos, Eduardo Sodi. Dos cosas. A mayor, me preocupa lo que acaba de decir Luis en cuanto a que el subsidio puede ser utilizado de una forma demagógica, es decir, para que se piense que esta reforma fue adecuada, y eso es muy grave. Y con eso que no gustan los aspas y que con el sol no hay energía. Mensajes y regresamos. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.